Hola, buenas tardes. Vamos a rezar juntos, siguiendo con la lectura del Evangelio según San Mateo, en el capítulo 21. Estamos en el texto que sigue inmediatamente al que escuchamos ayer. Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: ¿qué les parece? Un hombre tenía dos hijos y, dirigiéndose al primero, dijo: Hijo, quiero que hoy vayas a trabajar a mi viña. Él respondió: No quiero. Pero después se arrepintió y fue. Dirigiéndose al segundo, le dijo lo mismo y éste le respondió: Voy, señor, pero no fue. ¿Cuál de los dos cumplió la voluntad de su padre? El primero, le respondieron. Jesús les dijo: Les aseguro que los publicanos y las prostitutas llegan antes que ustedes al reino de Dios. En efecto, Juan vino a ustedes por el camino de la justicia y no creyeron en él. En cambio, los publicanos y las prostitutas creyeron en él. Pero ustedes ni siquiera al ver ese ejemplo se han arrepentido ni han creído en él. Palabra del Señor. Antes de entrar en este pasaje, quiero compartirles un pedacito de la primera lectura de hoy, que es del profeta Sofonías, que es como un adelanto de una mirada muy propia de Jesús y del Nuevo Testamento en general. Habla Dios diciendo que va a apartar a los jactanciosos prepotentes que están en medio de ti, le habla a su pueblo, y ya no volverás a engreírte sobre mi santa montaña. Yo dejaré en medio de ti un pueblo pobre y humilde que se refugiará en el nombre del Señor. Es el pobre, ¿no? La imagen del pobre, tal como muchísimas veces lo escuchamos, sobre todo, como ya sabemos, Lucas insiste mucho en esta imagen, el pobre, el pequeño y otras, pero todas emparentadas, ¿no? La viuda, la actitud de quien se sabe necesitado de Dios frente a los que son soberbios, en realidad jactanciosos, prepotentes. Quería hacer este comentario porque parece que viene muy bien como anticipo de esta respuesta de Jesús a los que venían cuestionándole su autoridad, con quienes ayer tenía esa pequeña discusión: si ustedes me dicen el bautismo de Juan era del cielo o era de los hombres, entonces yo les respondo: no sabemos. Bueno, entonces yo tampoco les respondo. Pero bueno, después de esa discusión viene esta parábola donde es tan clara la respuesta, o sea, mejor dicho, lo que Jesús le pregunta a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo que lo están cuestionando, es clarísimo. ¿Quién hizo lo que el Padre quería? El que hizo, efectivamente, dijo que no, primero, a lo mejor con cierta falta de respeto o lo que sea, pero finalmente hizo la voluntad del Padre. El otro, muy diplomáticamente: Voy, Señor, le contestó, pero no fue. Es fácil identificar entonces a estos con quienes Jesús está hablando: sacerdotes, ancianos. Podemos agregar, según la experiencia que ya el Evangelio nos ha ido transmitiendo, muchos fariseos, muchos saduceos, etcétera, personas que se creían superiores que los demás y por eso mismo no se sentían necesitados de conversión. Y entonces no le creyeron a Juan el Bautista. De hecho, Juan el Bautista mismo los delata cuando aparecen en el bautismo sin intención de convertirse. Y entonces Jesús les señala: hay otros que dijeron que no, pero finalmente terminaron haciendo la voluntad del Padre. ¿Quiénes son los modelos de impureza, modelos de pecado, modelos de personas que las autoridades religiosas consideraban malditos de Dios? Los publicanos y las prostitutas. Ellos los van a preceder, o ya los preceden en realidad, en el reino de Dios. Y dice: llegan antes que ustedes, en presente, llegan antes que ustedes al reino. ¿Por qué? Porque se hicieron pequeños, porque reconocieron su pecado y se reconocieron sobre todo necesitados de Dios. Decía Sofonías: un pueblo pobre y humilde que se refugiará en el nombre del Señor. En eso estamos, haciendo un camino de conversión para celebrar con el corazón mejor predispuesto la fiesta de la Navidad. Estamos en este camino de hacernos pequeños, de disponernos a recibir a la misericordia de Dios que se hace carne. La palabra de Dios se hizo carne, la misericordia de Dios se hace carne para vivir en y entre nosotros. Nos disponemos reconociendo nuestra necesidad de Él, sencillamente reconociendo que hay cosas en las cuales a veces nos cuesta decir siempre que sí, a veces con algunas actitudes que
están arraigadas ya en nuestro corazón, con algunas costumbres que ya tenemos. Si bien queremos seguir a Jesús, le decimos que sí cada vez que rezamos, le decimos que sí cada vez que compartimos esta reflexión del Evangelio o su palabra directamente, cada vez que recibimos la Eucaristía, pero a veces podemos decirle que no con pequeñas actitudes y esas son las que queremos identificar para pedir que Él las transforme en esta Navidad. Que nos acompañe la protección y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.